Mi nombre es Arnaldo Tavares y tengo 84 años. Estoy aquí, sentado en el porche de esta casa en San Cristóbal de las Casas, donde viví los mejores y los peores momentos de mi existencia. Y necesito contar una historia que no me deja dormir hace semanas. No sé cuánto tiempo me queda por delante, pero sé que ha llegado el momento de hablar, de desahogarme, de dejar constancia de lo que aprendí atravesando casi 9 décadas en este mundo que cambió tanto, demasiado rápido, de una manera que a veces me asusta profundamente. Hoy por la mañana me desperté antes de las 6, como siempre hago. La casa estaba silenciosa. Bajé a la cocina, preparé mi café en la vieja cafetera italiana que compré en 1962 y me quedé observando la niebla disipándose sobre las montañas. En ese silencio matutino percibí algo perturbador. Mi nieta Julia, que vive conmigo hace 3 meses, aún no había aparecido. Subí hasta su habitación y llamé a la puerta. Nada. Abrí despacio y allí estaba ella, acostada en la cama, con los ojos abiertos, pero completamente ausente, manejando frenéticamente el celular. Ni siquiera notó mi presencia. La llamé por su nombre 2 veces hasta que finalmente levantó el rostro. Pero su mirada estaba vacía, distante. Julia tiene 23 años. Es hermosa, inteligente, graduada en periodismo. Vino a vivir conmigo después de que mi hijo Marcelo se mudara a Ciudad de México. Ella dijo que quería hacerme compañía, pero la verdad es que Julia está perdida. Vive pegada a ese aparato, viendo la vida de los demás, comparándose con gente que ni siquiera conoce, persiguiendo una felicidad que solo existe en las pantallas iluminadas. Cuando yo tenía su edad, estaba casado hacía 3 años y acababa de convertirme en padre. Trabajaba duro en una fábrica textil, me despertaba a las 5 de la mañana, volvía a las 7 de la noche y aún encontraba tiempo para sentarme en el porche con Eliana, tomar un mate y conversar sobre el día. No teníamos mucho, pero teníamos presencia. Nos prestábamos atención el uno al otro. Recuerdo el día en que conocí a Eliana como si fuera ayer. Era 1958. Yo tenía 20 años. Ella entró en el taller mecánico donde yo trabajaba, acompañando a su padre. Llevaba un vestido azul claro con pequeñas flores blancas. Su perfume era discreto, lavanda mezclada con algo que me recordaba a lluvia fresca. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí un nudo en el estómago. No pude decir nada. 3 meses después, estábamos saliendo. 1 año y medio después nos casamos en la iglesia matriz de San Cristóbal de las Casas, con una fiesta sencilla en el salón parroquial. No saqué una sola foto de aquel día porque no teníamos dinero para fotógrafo. Aún así, guardo cada detalle en la memoria. La forma en que Eliana me tomó la mano durante la ceremonia, sus dedos temblando levemente. La manera en que se rió cuando tropecé en el vals. El sabor del pastel que ella misma preparó. Todo está aquí, grabado en mí, más nítido que cualquier fotografía. Viví aquel momento con cada fibra de mi ser. Estaba íntegro allí, presente.
No pensé en ángulos perfectos ni en la aprobación de desconocidos. Absorbí con el alma y por eso la memoria permanece vívida, real. Hoy, cuando veo a Julia fotografiando hasta la taza de café antes de tomarlo, cuando veo a mi nieto Rafael filmando el atardecer sin nunca levantar los ojos, siento una tristeza profunda. Ellos no están creando recuerdos, están creando archivos. Se han convertido en camarógrafos de sus propias vidas. La semana pasada intenté conversar con Julia sobre esto. Ella estaba en la sala, deslizando el dedo por la pantalla hacía más de una hora. Me senté a su lado y le pregunté qué estaba viendo de tan interesante. Me mostró fotos de influencers viajando, casas reformadas, cuerpos esculpidos. Le pregunté si conocía a esas personas. Ella dijo que no, que solo las seguía porque le parecía inspirador. Pero lo vi en sus ojos. Vi la comparación ocurriendo. Vi la insatisfacción creciendo. Vi a mi nieta hermosa y capaz, sintiéndose pequeña ante vidas editadas, falsas. Intenté explicar. Le conté que cuando yo tenía su edad, mis comparaciones se limitaban a los vecinos de la misma calle. Quizás alguien tenía un coche más nuevo o un jardín más bonito, pero el universo era pequeño y manejable. Hoy ustedes se comparan con el 1% más privilegiado de la experiencia humana. Confrontan los bastidores imperfectos de sus vidas con el escenario cuidadosamente montado de los demás. Y eso enferma el alma, Julia. Ella me escuchó en silencio, pero percibí que mis palabras no penetraron. ¿Cómo podrían? Soy solo un viejo hablando de un mundo que ya no existe, pero no puedo rendirme, porque lo que veo sucediendo con mi nieta, con toda esta generación, me asusta más que cualquier guerra que haya presenciado, más que cualquier crisis que haya atravesado. Veo una multitud de personas físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. Veo hombres caminando por el mundo sin realmente habitarlo. Anoche Julia recibió una llamada de su novio. Terminaron. La oí llorando en su habitación y subí a consolarla. Cuando entré, estaba sentada en la cama, con lágrimas rodando por su rostro, pero sus dedos seguían deslizándose por la pantalla. Incluso llorando no podía dejar de revisar el feed. Me senté a su lado, le quité el celular de la mano suavemente y la abracé. Ella se deshizo en mis brazos. Me quedé allí sosteniendo a mi nieta mientras sollozaba y pensé en todas las veces que Liana me sostuvo así. Cuando perdí a mi padre, cuando la fábrica cerró, cuando nuestro hijo menor nació con complicaciones de salud. Eliana nunca tuvo un teléfono para distraer el dolor. Ella simplemente se quedaba conmigo en la incomodidad, en la tristeza. Y era en ese espacio vacío donde la curación ocurría. Era allí donde yo procesaba, maduraba, me transformaba. Julia se durmió en mis brazos aquella noche. Cuando la puse en la cama, vi su celular en la mesita de noche. La pantalla se encendió con una notificación, luego otra y otra. Una avalancha de ruido digital invadiendo hasta su sueño. Apagué el aparato y salí de la habitación. Volví al porche y me quedé mirando las estrellas. Pensé en cuánto tiempo me queda. 84 años son muchos.
pero también son pocos cuando tienes tanto aún por decir. Y pensé que quizás esa sea mi misión ahora. Contar, alertar, ofrecer el antídoto antes de que sea demasiado tarde. Porque yo sé lo que les espera a ellos. Sé porque viví lo opuesto. Viví en profundidad. Viví en presencia. Y sé que cuando lleguen a mi edad, no desearán haber pasado más tiempo en las redes sociales. Desearán haber levantado más la mirada. Desearán haber sentido más, vivido más, amado más. Esta mañana, después del café, llamé a Julia para conversar. Bajó con el celular en la mano. Le pedí que lo guardara. Ella dudó, pero obedeció. Nos sentamos en el porche y comencé a contar mi historia. La historia verdadera. Los miedos. Las dudas. Las decisiones que moldearon quien me convertí. Le conté sobre el día en que casi me di por vencido. Era 1973. Yo tenía 35 años, 3 hijos pequeños. Y la fábrica anunció despidos. Fui despedido. Pasé meses buscando empleo, enfrentando rechazos diarios. Hubo una noche en que me senté en este porche y pensé seriamente en abandonar todo. Julia me miró sorprendida. Le conté que aquella noche Eliana salió al porche. Se sentó a mi lado en silencio y me tomó la mano. No dijo nada por largos minutos. Después susurró 6 palabras que cambiaron todo. Lo vamos a lograr, Arnaldo. Y lo logramos. Aprendí que la fuerza no viene de nunca caer, sino de siempre levantarse. Que el carácter se forma en los días imposibles. Que el silencio incómodo, el tedio angustiante, todo eso es necesario para que nos convirtamos en quienes debemos ser. Julia escuchó en silencio y por primera vez en meses vi lágrimas genuinas en sus ojos. Le tomé la mano y en ese gesto simple sentí la continuidad. Yo sosteniendo a mi nieta como Eliana me sostuvo a mí. Y supe que había plantado una semilla. Pero la historia que necesito contar no termina aquí. En realidad apenas comenzó. Porque hay algo que aún no he revelado. Algo que sucedió hace 3 semanas y que lo cambió todo. Aquella tarde, después de nuestra conversación, el teléfono sonó. Era el doctor Enrique, mi médico, pidiéndome que fuera al consultorio con urgencia. Había algo en los exámenes que necesitábamos discutir personalmente. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. 3 días después de la llamada del doctor Enrique, me senté en la silla fría del consultorio médico mientras él revisaba papeles con una expresión que conocía bien. Era la misma expresión que vi cuando Eliana recibió noticias sobre su salud años atrás. Aquella combinación de profesionalismo y compasión que antecede a las palabras difíciles. El doctor Enrique se quitó las gafas, respiró hondo y dijo que mi cuerpo estaba mostrando señales de cansancio profundo, que el corazón que me cargó por 84 años estaba pidiendo descanso. Ya no eran meses o semanas, sino quizás un año, quizás menos, dependiendo de cómo cuidara los próximos días.
Habló sobre tratamientos paliativos, sobre calidad de vida, sobre aprovechar el tiempo que restaba con quienes amaba. Salí del consultorio y conduje de regreso a San Cristóbal de las Casas en un trance. Las montañas pasaban por la ventana, pero apenas registraba el paisaje. Pensaba en todo lo que aún quería hacer, decir, enseñar. Pensaba en Julia, en Rafael, en Claudia, en Marcelo. Pensaba en cuánto tiempo desperdicié creyendo que siempre habría un mañana. Cuando llegué a casa, Julia estaba en la sala, pero por primera vez en semanas el celular estaba lejos. Sostenía un álbum viejo de fotografías que había encontrado en el armario. Eran fotos mías y de Liana, en blanco y negro, descoloridas. Me senté a su lado y las fuimos hojeando juntos en silencio. Cada fotografía contaba una historia. Nuestro matrimonio, el nacimiento de Marcelo, la primera casa propia, cumpleaños sencillos con pastel casero, viajes modestos al litoral. Ninguna tenía filtro o edición, pero tenían vida, tenían verdad. Julia señaló una foto específica. Eliana y yo en el porche de esta casa, ella embarazada de Claudia, yo con el brazo alrededor de ella, los dos sonriendo. La foto estaba borrosa, desenfocada, pero el amor estaba nítido. Le conté que fue el señor Augusto, nuestro vecino, quien la tomó. Él había comprado una cámara nueva y estaba probando. La mayoría de las fotos salieron horribles, pero esta capturó algo especial. Capturó el momento exacto en que Eliana me contó que sentía al bebé patear. El señor Augusto hizo clic sin saber que estaba registrando un milagro. Julia sostuvo la foto con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y dijo algo que me sorprendió. Dijo que quería vivir así. Quería crear recuerdos de verdad, no archivos vacíos. Quería estar presente. Fue entonces cuando decidí contar la verdad. Sobre la consulta, sobre los exámenes, sobre el tiempo que me restaba. Julia se quedó paralizada. Las lágrimas comenzaron a caer antes incluso de que terminara de explicar. Me abrazó con fuerza, como una niña asustada, y yo la sostuve como la he sostenido desde que nació, hace 23 años. Pero ahora era diferente. Ahora yo ya no podía protegerla del mundo, del dolor, de la pérdida que se acercaba. Solo podía prepararla, equiparla con las herramientas que me llevó una vida entera forjar. En los días siguientes algo extraordinario sucedió. Julia guardó el celular. No completamente, pero comenzó a establecer límites. 1 hora por la mañana, 1 hora por la noche, y el resto del tiempo ella vivía. Comenzamos a caminar juntos todas las tardes por las calles de San Cristóbal de las Casas. Conversábamos, de verdad, sin interrupciones, solo abuelo y nieta, intercambiando historias, construyendo puentes entre generaciones. La llevé a los lugares que fueron importantes para mí. La antigua fábrica donde trabajé, la iglesia donde me casé, la plazuela donde le pedí a Eliana que fuera mi novia. Cada lugar tenía una historia, y yo la contaba con detalles que nunca había compartido. Julia escuchaba con una atención que nunca había visto en ella.
Hacía preguntas. Quería entender no solo los hechos, sino los sentimientos. Una tarde, caminando por el centro histórico, Julia me preguntó sobre arrepentimientos, si tenía alguno. Pensé cuidadosamente antes de responder. Dije que sí, claro que tenía. Me arrepentía de haber trabajado tanto en los primeros años de matrimonio y haber perdido momentos con Eliana. Me arrepentía de no haberle dicho más veces cuánto la amaba. Me arrepentía de pequeñas discusiones tontas que robaron tardes preciosas. Pero dije también que mis arrepentimientos eran diferentes de los que ella probablemente tendría si continuaba en el camino en que estaba. Mis arrepentimientos involucraban cosas que hice o dejé de hacer en la vida real, con personas reales, en momentos reales. No me arrepiento de haber pasado poco tiempo frente a una pantalla. Me arrepiento de no haber vivido aún más intensamente los momentos que viví. Julia se quedó en silencio, procesando. Luego dijo que tenía miedo. Miedo de perderme. Miedo de olvidar. Miedo de no tener fotos suficientes. Videos suficientes para recordarme. Le tomé las dos manos, la miré profundamente a los ojos y le dije que ella nunca me olvidaría. No porque tuviera fotos o videos, sino porque tenía recuerdos verdaderos. Porque ahora estábamos creando momentos que quedarían grabados en su alma. Momentos que ninguna cámara podría capturar completamente. Le conté que cuando Eliana partió no recurrí a las fotos. Recurrí a los recuerdos sensoriales. El olor de su perfume que aún persiste en algunas ropas. La textura del chal de lana que ella usaba en las noches frías. El sonido de su risa que resuena en mi cabeza. La forma en que decía mi nombre. Nada de eso está en fotografía. Todo eso está en mí. Rafael y Claudia vinieron a visitar el fin de semana siguiente. Marcelo vino de Ciudad de México. Reunimos a la familia en la mesa del porche, la misma mesa donde Eliana servía almuerzos dominicales por décadas. Les conté sobre mi condición de salud. Hubo lágrimas, claro. Hubo negación, ira, todas las fases que yo mismo ya había atravesado. Pero cuando la situación se calmó, cuando aceptaron que el tiempo realmente era limitado, pregunté qué querían hacer con él. ¿Cómo querían pasar esos últimos meses conmigo? Y la respuesta fue unánime. Querían estar presentes, querían conversar, querían escuchar historias. Querían construir recuerdos verdaderos. Establecimos una tradición. Todos los domingos la familia se reúne aquí, sin celulares en la mesa, sin televisión encendida, solo nosotros, conversando, riendo, recordando, creando. Julia comenzó a grabar algunos encuentros, pero de manera diferente. Ahora ella participa plenamente, vive el momento, y solo después registra brevemente. La prioridad se invirtió. Primero vivir, después documentar. Ayer Rafael me buscó solo. Tiene 15 años y siempre fue el más pegado a las pantallas. Dijo que estaba intentando cambiar, que desinstaló algunas aplicaciones, que comenzó a leer libros de verdad, de papel, que salió a andar en patineta sin llevar el celular y sintió algo extraño. Libertad.
Le conté que esa libertad era lo que vivíamos naturalmente cuando yo era joven. No porque fuéramos mejores, sino porque no teníamos elección. Y ahora ellos necesitan luchar para reconquistar lo que teníamos gratis. Necesitan ser radicales para alcanzar lo que era normal. Pero dije también que admiraba su valentía, porque es mucho más difícil nadar contra la corriente cuando todos alrededor se dejan llevar. Es mucho más difícil elegir el silencio cuando el ruido es la norma. Hoy por la mañana me desperté especialmente temprano. El sol aún no había salido completamente. Bajé al porche con mi café y me quedé observando el mundo despertar. Las montañas revelándose poco a poco. Los pájaros comenzando a cantar. La niebla bailando entre los árboles. Y sentí una paz profunda. No tengo miedo de lo que viene. Viví plenamente. Amé profundamente. Creé lazos verdaderos. Y ahora, en los meses que me quedan, estoy dejando un legado que vale más que cualquier herencia material. Estoy enseñando a mi familia a vivir de verdad. Julia bajó unos minutos después. Se sentó a mi lado sin decir nada. Trajo 2 tazas de café fresco. Nos quedamos allí, en silencio compartido, observando el amanecer. No sacamos fotos. No grabamos videos. Solo vivimos el momento, juntos, presentes, íntegros. Entendí que ese era el verdadero antídoto. No una técnica complicada, solo presencia. Solo elegir estar aquí, ahora, con quienes amamos, haciendo lo que importa. Solo recordar que somos seres humanos, no usuarios. Que tenemos una única existencia y ella merece ser vivida en profundidad. Cuando llegue mi último día y esté acostado revisando mi trayectoria, no desearé haber pasado más tiempo en las pantallas. Desearé haber abrazado más fuerte. Desearé haber sentido más intensamente. Pero no tendré grandes arrepentimientos. Porque viví, de verdad. Y ahora estoy enseñando a los que amo a hacer lo mismo. Estoy transmitiendo la sabiduría que solo el tiempo puede forjar. Estoy dejando un legado que ninguna herencia material podría igualar. Julia me miró y sonrió. Una sonrisa verdadera, presente, sin filtros. Y en aquel sonrisa vi esperanza. Vi que el mensaje estaba siendo recibido. Vi que quizás esta generación aún pudiera reconectarse con su propia humanidad. El sol completó su ascenso sobre las montañas de San Cristóbal de las Casas. Un nuevo día comenzó. Y yo, Arnaldo Tavares, a mis 84 años, con el tiempo contado pero el alma en paz, continué allí, presente, viviendo cada segundo que me resta con la intensidad que merece. Porque al final no se trata de cuánto tiempo tenemos, se trata de lo que hacemos con el tiempo que se nos da. Se trata de elegir vivir de verdad mientras aún podemos.